El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis de la mañana con 21 minutos. Gracias, muchas gracias por la sintonía, gracias por compartir con nosotros. Ya muchos están conectados a través de nuestra transmisión por Facebook Live, a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Tenemos una serie de comentarios. Gracias, de verdad Dios les pague por esos comentarios, esos saludos que nos generan nuestros oyentes, que nos sintonizan desde diversas latitudes de nuestra geografía, aquí en el Ecuador y también alrededor del mundo. Un abrazo a esos migrantes que hacen patria fuera de su patria, aquellos que se vieron obligados a abandonar el país por múltiples condiciones, buscando mejores días, y que hoy muy lejos están pendientes de lo que pasa en el Ecuador y tienen la gentileza de hacerlo a través de nuestra estación y de nuestro programa. Un abrazo para todos ustedes. Se les quiere y se les admira, como yo siempre he dicho. En lo personal, tengo una admiración tremenda para los migrantes. Yo no podría, de verdad. Y eso lo he dicho varias veces en mi círculo de amigos. No podría yo. No sé cómo lo logran, y de verdad mi admiración y respeto para quienes dejaron su patria y están muy lejos de casa, pero pendientes siempre de lo que pasa acá en el Ecuador. Muchos temas para comentar el día de hoy. Aprovechemos el tiempo antes de nuestra primera entrevista de la mañana. Primero, ratificar la noticia generada el día de ayer. Finalmente, esta, creo yo, termina siendo una noticia tranquilizadora, más allá de que se invita a la reflexión, al análisis, incluso a la duda, porque se demoraron 8 días para confirmar o desmentir la posibilidad de que el coronavirus haya llegado al Ecuador. Finalmente es una buena noticia el que se haya descartado aquello. Hay una serie de inquietudes, no tenemos certezas de cuándo mismo se enviaron las muestras hasta el CDC de Atlanta en los Estados Unidos. Sobre esto hubo algunas especulaciones la semana anterior. No hubo claridad en información por parte de las autoridades. Sí se generó la emisión continua de reportes por parte del Ministerio de Salud en torno a la situación del paciente chino. Pero claro, ayer sí reflexionamos. Termina, según el diagnóstico y según la versión de las autoridades, teniendo hepatitis B, que es una enfermedad que ciertamente puede ocasionar la muerte, pero es una enfermedad que puede ser diagnosticada en el Ecuador. Esto tal vez es lo que más llamó la atención. Desde el anuncio, el 27 de enero, inicial, hasta la confirmación, la noche de ayer, con esta noticia, insisto, tranquilizadora, de que el paciente chino no tiene coronavirus y que esa enfermedad no ha llegado al Ecuador, pasaron 8 días, y no creo que el determinar que una persona tiene hepatitis B pueda tardar tanto tiempo. Insisto, este es probablemente el tema que mayor duda o mayor comentario generó a partir de este anuncio. Pero ya está, finalmente se ha descartado aquello. Hubo también alguna polémica porque las autoridades de salud difundieron detalles sobre la condición de salud del paciente chino. Hay algunas personas que opinan que no era necesario. Yo soy, en cambio, de los que cree que frente a las dudas sí era necesario explicar cuál es la condición médica del ciudadano chino y obviamente precautelar su privacidad al no revelar el nombre del mencionado paciente. Creo yo que por ahí va la cosa. Sí pienso que había que abundar en información, porque creo que todos estábamos con este nerviosismo y con expectativa de conocer qué mismo. O sea, ahora finalmente se ha descartado aquello, se mantienen las medidas, por ejemplo, en puertos y aeropuertos. Ayer hablamos sobre la parte comercial, inclusive las entrevistas que hemos efectuado en los últimos días nos han servido para desmitificar algunos temas. El tema de la comida en los chifas, por favor, o sea, tengamos un poquito más de tranquilidad. He podido constatar en la última semana cómo ha disminuido ostensiblemente la presencia de comensales en los restaurantes de comida china del Distrito Metropolitano de Quito. Sé que en Guayaquil también ocurrieron cosas similares. Me pregunto cómo estará Quevedo. En Quevedo, por ejemplo, hay una comunidad china muy grande y hay cualquier cantidad de chifas en esa ciudad de la provincia de Los Ríos. Entonces, asumamos las cosas con mayor tranquilidad. Les hago un llamado a eso. De todas maneras, el tema del coronavirus no era por la comida, o sea, sino que había resquemores, había gente que evidentemente tenía preocupaciones. Sí me llama la atención que se hayan demorado tantos días, que nos hayan tenido en esta tensión. Las autoridades sabrán por qué tardaron tanto, por qué la prueba se demoró tanto de ser el caso, cuándo mismo fue enviada la prueba.
Entiendo yo que médicamente las muestras para los exámenes de laboratorio tienen una suerte de fecha de caducidad, y permítame utilizar este término, porque no es que en cualquier momento una muestra se puede analizar, la muestra termina deteriorándose. Digamos, son inquietudes que en lo personal como periodista yo las tengo y que la traslado públicamente a las autoridades a través de estos micrófonos. También conocer qué va a pasar con los ecuatorianos que están residiendo en Wuhan, que es justamente la ciudad en donde comenzó todo, allá en la China. Hay un grupo de ecuatorianos que quiere volver al Ecuador. Si finalmente eso ocurre, evidentemente acá no tengo claridad sobre cuáles serían las medidas de contención en el evento de que lleguen esos ecuatorianos. Según una nota que dimos lectura, se habla, por ejemplo, de la necesidad de establecer una especie de cuarentena, podría ser en zonas aisladas, en zonas que son vigiladas por las Fuerzas Armadas, podría ser, pero sobre esto tampoco hay claridad. Ojalá que el día de hoy tengamos alguna información adicional, pero yo insisto, a mí en lo personal sí me genera tranquilidad el haber escuchado que finalmente el coronavirus no ha llegado al Ecuador, que el coronavirus no está en Latinoamérica, porque también se han descartado los casos que estaban en análisis tanto en Colombia cuanto en Perú. Es decir, por ahora en Latinoamérica podemos respirar tranquilos, pero evidentemente hay que mantener las medidas de control fitosanitario en puertos, aeropuertos, y les invito a informarse con especialistas, como he planteado desde el primer día, a regirse en información oficial. Muchas veces no gusta esa información, muchas veces se cree que es una información incompleta, que no nos dicen todo. Es, digamos, parte de los comentarios que muchas veces se generan por parte de nosotros como ciudadanos, pero tenemos que regirnos a la información oficial, no podemos hacernos eco de rumores. Ese rumor, por ejemplo, respecto de la situación del ciudadano chino que había fallecido, que no sé qué, o sea, rijámonos a la información oficial, de verdad. Y sigamos planteando esas inquietudes que he señalado, sigamos teniendo esas dudas. Ojalá que las autoridades las puedan despejar en el transcurso de los próximos días. 6:28. ¿Qué pasa en lo político? Qué relajo, y permítame utilizar el término, amigos, amigas, qué desastre lo que está pasando al interior de la Asamblea Nacional. A ver, empiezo por el tema de Creo. Hay un cisma en el movimiento Creo y hay un cisma en el movimiento Alianza País. En dos organizaciones políticas que tienen un importante número de legisladores en el Parlamento ecuatoriano hay dificultades internas, y empiezo por el tema de Creo. Lo de Creo, digamos, tuvo su punto de inflexión el pasado viernes, cuando la bancada legislativa del movimiento que lidera Guillermo Lasso anunció su decisión de abandonar el acuerdo legislativo que fue denominado Acuerdo por la Gobernabilidad del año anterior, que básicamente funcionó para la integración de la conducción de la Asamblea Nacional, para la designación del presidente, los dos vicepresidentes, el Consejo de Administración Legislativa, la distribución de las comisiones legislativas, y pare de contar. O sea, fue un acuerdo que en la práctica operó y funcionó así, para eso, para la distribución, para la designación de autoridades. Y pare de contar. Ni siquiera esa propia distribución de autoridades se ha logrado completar, porque hasta el sol de hoy, y esto he venido señalando desde hace varios días, hasta el sol de hoy, amigos, amigas, la Asamblea Nacional no tiene secretario titular y no tiene prosecretario titular. Y la secretaría está encargada a un prosecretario general temporal. Ha estado encargada desde mayo y no se designan autoridades para la secretaría y para la prosecretaría, que no es un cargo menor y que también requiere la aprobación de los legisladores en el Pleno. La designación del secretario y prosecretario requiere ser avalada por los votos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto no ha ocurrido. Creo decide el pasado viernes abandonar el acuerdo legislativo que mantenía con Alianza País y con los independientes del Bloque de Integración Nacional BIN y del Bloque de Acción Democrática Independiente BADI. Pero Creo no se queda en esa decisión de abandonar ese acuerdo legislativo y casi pasar al lado de la oposición. Hemos visto algunos tweets en los últimos días de Guillermo Lasso criticando las acciones del gobierno. Está claro que el movimiento Creo y Guillermo Lasso están desmarcándose de la relación que tenían con el gobierno. Creo que es evidente que había una relación política entre el movimiento Creo y el gobierno del presidente Moreno. Hoy también es evidente que procuran desmarcarse de esa relación política. Y esta semana
el día lunes, empieza con desavenencias públicas entre Lasso y uno de los legisladores más cercano al líder del movimiento Creo, y me refiero a Roberto Gómez Alcíbar. Un anuncio de Lasso señalando que Gómez Alcíbar había sido separado de la bancada y que en adelante sus decisiones responderán a título personal, y Gómez Alcíbar respondiendo a Lasso, señalando que ayer iba a generar un pronunciamiento. Ayer Roberto Gómez Alcíbar genera justamente un pronunciamiento en donde cuestiona a Guillermo Lasso, cuestiona al movimiento Creo, cuestiona la alianza con el movimiento oficialista, con Alianza País. Es un comunicado de 5 párrafos. Y es un comunicado, a mi juicio, que termina siendo descomedido por un detalle. En 4 ocasiones, en estos 5 párrafos del comunicado, en 4 ocasiones menciona a Guillermo Lasso y pone su nombre con minúsculas. En la última parte, evidentemente alguna gente cuestionó el error ortográfico. No hay tal error ortográfico, fue deliberado que el comunicado lo escriba poniendo en minúsculas el nombre de Lasso, sobre todo en la última parte, en el último párrafo, cuando menciona los 2 nombres. Dice: Ecuador necesita políticos definidos en la defensa de la vida y en la oposición a este gobierno. Por lo demás será la historia la que nos juzgue por nuestros principios, y allí seguiremos siendo Roberto Gómez, y pone Roberto Gómez con mayúscula, nombre propio, Roberto Gómez, y Guillermo Lasso, y pone Guillermo Lasso con minúscula. De esto también está hecha la política. Termina siendo una cuestión de forma que incide en el fondo. Y es parte de la política. A mí sí me parece cuestionable que en las diferencias políticas y en el fragor de la lucha política se queden en esas nimiedades, en esas pequeñeces, de escribir el nombre de un político con minúscula. Un político con el que, tanto en lo personal cuanto en lo político, había una relación muy estrecha. Y yo creo que esta manera del asambleísta Roberto Gómez, y lo digo respetuosamente para el legislador a quien le guardo una enorme consideración y respeto, y es una crítica desde mi condición de periodista, yo creo que estas pequeñeces no le hacen bien a la imagen del mencionado legislador. Legislador que además, ciertamente en los últimos meses, había tenido una posición coherente. Yo sí saludo la coherencia de Roberto Gómez. Roberto Gómez manejó coherencia, por ejemplo, desde el 14 de mayo del año anterior, no adherirse al acuerdo político de su movimiento con Alianza País. Desde el primer momento, Roberto Gómez decidió no apoyar ese acuerdo político. Y desde el 14 de mayo ha tenido públicas desavenencias que se expresaron, por ejemplo, cuando la propia bancada lo dejó solo en la posibilidad de llevar a juicio político a la ministra de Gobierno María Paula Romo en esta primera acusación que finalmente no prosperó en la Comisión de Fiscalización. El expediente fue archivado. Hay un segundo pedido, y lo tuvimos a Roberto Gómez hace 2 semanas acá, hay un segundo pedido de Roberto Gómez de juicio político contra la ministra Romo, en esta ocasión con causales probablemente mucho más complejas y que para algunos podrían ser más sólidas, tienen que ver con el papel de la ministra de Gobierno respecto de los hechos vinculados a las protestas de octubre del año pasado. Ese proceso todavía no ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa, pero está claro que allí también la bancada de Creo lo dejó solo a Roberto Gómez. Digamos, yo sí destaco que desde mayo a la fecha Roberto Gómez había manejado una postura coherente, lejos de su movimiento. Él decía que seguía perteneciendo al movimiento Creo, lejos del movimiento, pero manejó una postura coherente en el sentido de que desde el primer día él rechazó el acuerdo con Alianza País y lo expresaron en el último comunicado. Pero insisto, la política es fondo y también forma. Y las formas en la política terminan incidiendo en el fondo, y las formas en la política también cuentan. El escribir con minúscula es una pequeñez, es un infantilismo. Termina siendo una cuestión que también, me parece, habla mucho sobre Roberto Gómez. Creo que no había razón para escribir con minúscula el nombre de Guillermo Lasso. Pero digamos, es una decisión de él.
Gracias a Ronnie Rodríguez, gracias, cronista parlamentario además, ayer tuve la oportunidad de saludar con él en el Parlamento. Me dice, Roberto Gómez no se desafilia de Creo, dice, y ahora está más solo en el segundo juicio político de la ministra de Gobierno. La solicitud de juicio no la hace con firmas de Creo, este detalle es importante, solo con las del Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Pero miren ustedes que ese pedido de juicio político que fue presentado hace 2 o 3 semanas todavía ni siquiera ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa CAL, o sea, todavía está pendiente. Esto pasa con Creo, pasa con Guillermo Lasso, pasa con Roberto Gómez. Vamos al otro cisma, al cisma de Alianza País. Porque ayer generamos un ejercicio totalmente sincero con nuestra audiencia sobre lo que pasó el viernes en la Comisión de Fiscalización y, claro, tratar de que ustedes, amigos y amigas, entiendan y no se dejen llevar por determinados discursos o posturas, fundamentalmente en el manejo de las redes sociales, pretendiendo responsabilizar a 2 corrientes políticas que apenas son 2 de 13 votos en la Comisión de Fiscalización. Digo, pretender responsabilizar a esas 2 corrientes políticas de la ausencia de una resolución que lleve a juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Los 2 votos del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana no eran votos que iban a apoyar el juicio político contra Diana Tamaín, y eso ya lo sabíamos. Quedaban 11 votos, y de esos 11, solo 6 respaldaron la resolución de juicio político cuando el mínimo era 7, y por eso la resolución no fue aprobada en el Pleno de la Comisión Legislativa de Fiscalización y Control Político. Los problemas se dan porque 2 legisladores de Alianza País no se adhirieron por acción o por omisión a la resolución que había sido planteada en la Comisión de Fiscalización. De los 6 de Alianza País, 4 votaron a favor, más 2 de Creo. Faltaron 2 votos de Alianza País. Karina Arteaga, que se ausentó, y Daniel Mendoza, que envió a su alterna Pinucia Colamarco, y cuyo voto sorprendió porque terminó haciéndolo en contra. No votó a favor de la resolución, sino en contra. Bueno, este tema ayer generó un cisma en el movimiento oficialista, que luego de la sesión de pleno, el pleno se terminó a las 2:30 de la tarde, e inmediatamente se instalaron en uno de los salones del primer piso de la sede legislativa para almorzar y para analizar la situación de sus legisladores. Y allí se plantearon 3 decisiones. La primera, el separar definitivamente a Pinucia Colamarco de las filas de Alianza País o de la bancada. Según Daniel Mendoza y según sus expresiones ante los medios de comunicación, Pinucia Colamarco no pertenece a Alianza País, sino que ella se debe al movimiento Unidad Primero. Eso también invita a la reflexión y al análisis, porque no es un dato menor y quienes nos escuchan en Manabí seguramente tienen mayores detalles sobre esto que estoy señalando. Unidad Primero es la organización política que lidera el exprefecto de la provincia de Manabí, Mariano Zambrano, cuyo hijo es legislador por la provincia de Manabí, también llamado Mariano Zambrano. Unidad Primero es una organización política que durante los últimos procesos electorales había tenido cercanía con Alianza País. Pero Unidad Primero, en las elecciones seccionales del año anterior, Unidad Primero se separó de Alianza País y se sumó al Partido Social Cristiano para respaldar la candidatura de Clemente Vázquez a la prefectura de la provincia de Manabí. O sea, Unidad Primero más cercano al Partido Social Cristiano. Según Daniel Mendoza, Pinucia Colamarco, perteneciente a Unidad Primero. Saquen sus conclusiones, porque el Partido Social Cristiano no votó a favor de la resolución de juicio político. Saquen sus conclusiones. Pongo hechos, no pretendo hilar fino, pero les dejo ahí la pelotita boteando para que ustedes hagan el centro y metan el gol. Por ahí puede haber alguna explicación a propósito de lo que dijo Daniel Mendoza. Pinucia Colamarco fuera de la bancada, es decir, yo me imagino que con esta decisión ella no volverá a actuar. Los alternos actúan por delegación de los principales. Si el principal se ausenta, tiene que delegar al alterno. Si el principal se ausenta y no delega al alterno no puede actuar. En este caso entiendo yo que Daniel Mendoza ya no llamará a Pinucia Colamarco cuando se ausente, cuando no esté participando en una sesión, simplemente habrá una ausencia. Pinucia Colamarco ya no podrá justamente actuar con esta decisión de Alianza País de separarla del bloque legislativo. La segunda decisión tiene que ver con el propio Mendoza. Creo yo que sobre Mendoza es una sanción menor. Pudo haber sido peor.
Mendoza no estuvo allí, su alterna es quien asume la responsabilidad del voto en contra. Ella consideró en declaraciones a la prensa de que no había méritos para el juicio político, pero a Mendoza le piden que renuncie a la coordinación del bloque de aliados, porque él llegó a la Asamblea como legislador de Alianza País y de los aliados, y que renuncie o se separe de esa coordinación. Para mí termina siendo una sanción menor la de Mendoza, pero es una sanción. Y el tema de Karina Arteaga es mucho más complicado. Karina Arteaga, quien es una legisladora que en varias ocasiones ha estado en el ojo del huracán. Karina Arteaga ha sido desde el segundo semestre del 2017 denunciada por supuestos diezmos. Tiene denuncias que son analizadas por la Fiscalía en primera instancia y en 2017 de su ex colaboradora Andrea Utreras, en 2018 de su ex colaboradora Verónica Pinargote. Verónica Pinargote, que además ayer estuvo en los exteriores de la Asamblea presentando nuevos documentos y nuevas denuncias contra la legisladora Karina Arteaga. Karina Arteaga, que pese a esas denuncias de diezmos, preside la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores y que además es integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Todos estos hechos configuran la situación de la mencionada legisladora que, insisto, por eso ha estado permanentemente en el ojo de la tormenta. Y se mantiene en el ojo de la tormenta Karina Arteaga, porque la ausencia de la semana anterior ella la justifica señalando que estuvo muy mal de salud y que no tuvo tiempo de enviar a su alterno. Karina Arteaga ha sido suspendida indefinidamente de la bancada de País. La bancada de País ha pedido que el Comité de Ética de la organización política analice la conducta de la mencionada legisladora antes de tomar una decisión definitiva. Por ahora es una separación indefinida, pero no se queda la sanción en esa separación, sino que le piden a Karina Arteaga que renuncie a seguir integrando la Comisión de Fiscalización y Control Político. Quiero contarles que no es posible, no hay una normativa que permita que un legislador sea separado de una comisión legislativa, porque la ley orgánica obliga a que cada legislador integre una comisión legislativa. Pero no es posible, voy a poner un caso hipotético, que una comisión se reúna y que una comisión separe a un legislador de que siga integrando esa comisión. Eso no es posible. La Comisión de Fiscalización no se puede reunir y separar a Karina Arteaga. Karina Arteaga sigue siendo integrante de la Comisión de Fiscalización. La única salida, tampoco el Pleno puede hacerlo. El Pleno no puede, por ejemplo, reconformar o redistribuir las comisiones legislativas. Jurídicamente no se puede. No se puede reorganizar las comisiones legislativas. Digo, si mañana pasado el Pleno se reúne y dice, bueno, vamos a hacer una reorganización, la sacamos a Karina Arteaga de Fiscalización y la ponemos en otra comisión y ponemos a una persona más afín a Alianza País en Fiscalización. Eso no se puede hacer jurídicamente hablando. La única salida es que la señora Arteaga decline seguir participando en la Comisión de Fiscalización, con lo cual me imagino yo, el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que tomar una resolución al respecto. Pero le han pedido que abandone la Comisión de Fiscalización y Control Político. El tema de Karina Arteaga es realmente complejo, porque ella podría ser eventualmente, si es que así lo considera el Movimiento Alianza País, expulsada de esta organización política. Entiendo yo que Karina Arteaga seguirá siendo presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Estas cosas también llaman la atención, porque tras el escándalo de los diezmos, y pese al escándalo de los diezmos, que insisto, está siendo materia de investigación en la Fiscalía, a mí no me corresponde decir si la señora Arteaga es culpable o inocente. Para eso están las investigaciones de la Fiscalía. Pero hay una investigación en curso. Y mientras hay esa investigación en curso, queda la duda. Y digo, pese a la investigación en curso y pese a la duda, la asambleísta Arteaga fue designada vicepresidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y luego, tras esta presión que obligó a la renuncia de María José Carrión porque no se activaban las sesiones en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, renuncia María José Carrión, le encargan a Karina Arteaga y luego la ratifican, la formalizan como presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Una persona que está siendo hoy investigada por un caso de atentado a los derechos laborales de sus trabajadores. Insisto, yo no estoy y no me corresponde decir si la señora Arteaga es culpable o inocente, pero tiene una investigación de denuncias por haber
atentado contra los derechos laborales de personas que integraron su equipo. Esa persona fue designada presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. Y hoy esa misma persona está en el ojo de la tormenta, cuestionada por su papel en la Comisión de Fiscalización. Complejo el tema de Karina Arteaga, pero es lo que pasó ayer. Entonces tenemos esta configuración y esto que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Apenas iniciado el segundo mes del año, resulta que las cosas en la Asamblea se complican y se complican de modo grave. Porque este tipo de diferencias evidentemente va a dificultar el trabajo legislativo a partir de la aprobación de determinadas leyes. O sea, aquí va a haber unas complicaciones que ya las evaluaremos más adelante. Pero es justamente lo que está pasando. Y a propósito de un mensaje que recibo, gracias Andrés, en lo personal he sido absolutamente crítico y a ustedes les consta respecto de la ausencia de novedades que podamos conocer sobre la evolución de la investigación, la indagación previa en la Fiscalía General del Estado en el caso Diezmos. He señalado en varias ocasiones que se quedaron con la sanción a Norma Vallejo, destituida de su condición de legisladora, enjuiciada penalmente en la Corte, todavía no ha sido sentenciada, y el caso de María Alejandra Vicuña, que por un tema similar, ella ha sido sentenciada en la Corte por estas denuncias cuando ella se desempeñó como legisladora entre 2009 y 2017. Pero hay un montón de denuncias, muchas de ellas lideradas por el legislador Fabricio Villamar, quien se apersonó del tema, presentó con su firma y bajo su responsabilidad las denuncias y pedidos de investigación en la Fiscalía, y sobre ese tema no ha evolucionado. Yo pregunto a propósito del mensaje que me escribe Andrés, ¿será que ahora sí aceleran la investigación sobre el caso Diezmos? ¿Será que ahora sí se reactiva? Es interesante el tema para seguir en el debate. 6:47 en la primera hora.